Bienvenidos a un nuevo episodio de Instinto Criminal. Mi nombre es Giancarlo Calibá. El día de hoy quiero hablar sobre un caso atípico dentro de lo que hablamos en el podcast sobre casos criminales. Bueno, esto es un caso muy interesante, pues el escándalo por las emisiones de gases en los vehículos de Volkswagen, de la marca de automóviles alemana, que en el año 2015 salió o explotó este fraude donde los fabricantes lo que hicieron fue instalar un software en el motor del vehículo que lo que hacía era que detectaba en qué momento el carro estaba en carretera y en qué momento estaba haciendo parte de una prueba, de un testeo, de forma que cuando estaba en el testeo, en la prueba de emisiones de gases, como por ejemplo en Costa Rica sería RITEVE, cuando el vehículo estuviera en esa situación, lo podía reconocer y entonces emitía 40 veces menos de gases que cuando estaba en carretera, lo que le permitía aprobar, entre comillas, esas pruebas y pues que el carro fuera vendido. Esto se dio en Estados Unidos. Entonces, o más bien, en Estados Unidos fue donde hubieron problemas legales porque sus regulaciones son más estrictas que las de la Unión Europea. Entonces, Volkswagen instaló este dispositivo de engaño que le llaman técnicamente en la norma de la EPA, de la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos. Entonces, Volkswagen instala un software con el dispositivo de engaño en 11 millones de motores Volkswagen para burlar las pruebas de emisiones. No se vieron solo afectados los vehículos de Volkswagen, sino también los vehículos de otras marcas como por ejemplo Audi y otras marcas como Porsche, un modelo del Porsche Cayenne, el modelo más bien sería el 2015, versión americana. Se vio afectado por esto, otros modelos de la marca Seat y de la marca Skoda. Entonces, en total fueron 5 marcas que en cierta medida se vieron afectados por esto. Dice que las pruebas las realizaron en la Universidad de Virginia Occidental en mayo del 2014 y fue cuando descubrieron el engaño. Volkswagen tuvo que retirar millones de vehículos y accedió a pagar cerca de 15 mil millones de dólares entre demandas al gobierno de Estados Unidos, a los clientes que tenían vehículos Volkswagen y también las reparaciones que tuvieron que hacer a los vehículos de los clientes que decidieron mantener sus vehículos y que no los devolvieron. Entonces, para que estuvieran de forma legal en Estados Unidos, tuvieron que hacerles las reparaciones necesarias. Ahora, ¿cuánto le costó o por qué Volkswagen hizo esto? Supuestamente se dice que son modelos desde el año 2009 al 2015, que fue cuando se descubrió este fraude. Entonces, ¿por qué lo hicieron así? En el año 2008, cerca del 2008, los ingenieros de Volkswagen no logran dar con una solución para pasar las pruebas de emisiones en Estados Unidos y lo que hacen es una alternativa que es este software que lo que hace es engañar al sistema de pruebas. Entonces, en vez de generar una solución para esos vehículos, lo que hicieron fue crear una forma de hacer trampa para pasar esas pruebas de emisiones. Ahora, ¿qué hubiera sido más rentable para Volkswagen en ese momento? En mi opinión, hubiera sido no vender esos carros con esos motores del todo, para evitarse toda esta demanda, todos estos problemas legales, toda la reputación de la marca. Incluso el director de Volkswagen en ese momento pidió disculpas. Su nombre era Martin Winterkorn. Él pidió disculpas a los millones de clientes
e inmediatamente después presentó su renuncia, que llevaba 8 años en ese puesto. Y él, cuando se dio cuenta, primero avaló que se siguiera encubriendo para seguir vendiendo los vehículos. Después, bueno, tuvo que hacer esto, tuvo que renunciar. Quien estaba totalmente informado sobre lo que estaban haciendo sus ingenieros y además los autorizó a seguir haciéndolo. En resumen, lo que hizo Volkswagen fue trampa, fue un engaño, y muchos de sus clientes, cerca del 80%, devolvieron sus carros y pidieron el reembolso. Entonces, como ya lo dije, me parece que lo más rentable para la marca de automóviles en ese momento hubiera sido no sacarlo al mercado, no sacarlos al mercado del todo. Pero bueno, fueron varios años en los que se estuvieron haciendo eso, y, y no solo es un engaño a sus clientes, sino que también es un engaño a las autoridades que protegen el medio ambiente. Entonces es un tema también de, del medio ambiente, no únicamente económico, no únicamente de, de fraude, sino que tiene que ver con muertes prematuras de personas. Además, las regulaciones, como ya lo mencioné también, en Europa no son igual de rigurosas que en Estados Unidos. Entonces ahí no cometieron ningún delito, ahí no se estaban saltando ninguna prueba eh, fuera de lo normal, lo que les permitía tener los mismos vehículos o con las mismas características de emisiones de gases en Europa sin ningún problema legal, lo que les permitía seguir vendiéndolos sin ningún problema. Y esto, la densidad de población en Europa es mucho mayor que en los Estados Unidos. Entonces, esto ha causado en Europa un mayor impacto en la salud de las personas debido a la gran emisión de estos gases en motores diésel. De hecho, en redes sociales tuvo un fenómeno muy interesante. Muchos conocerán el escándalo de Watergate de los años 70. Entonces a este le pusieron el hashtag Dieselgate en referencia a ese escándalo que hubo en los Estados Unidos. Y de hecho, al día de hoy siguen hablando de ese tema en Alemania. Siguen hablando del Dieselgate. Si lo buscan en Twitter con el hashtag Dieselgate, van a encontrar alemanes todavía hablando del tema. Entonces es muy interesante porque a pesar de que la marca Volkswagen al año siguiente, al 2016, rompió un nuevo récord de ventas, entonces vemos como sí afectó su reputación, pero a la vez como que le dio cierta publicidad y la gente siguió comprando sus vehículos. Entonces, como moraleja, podríamos decir que en el momento en que una empresa, en una marca se detecta que algo se está haciendo contra las reglas y que aún así se está buscando la forma de saltárselas, puede traer consecuencias económicas, sociales y de imagen para un negocio que se supone debe ser sostenible a través de los años para sus dueños, para sus inversores, incluso para sus clientes, que es a quien se deben, a quien le deben respuestas, a quien le deben calidad, a quien les deben servicio y quienes confían en su nombre. Espero que este caso, como les mencioné al inicio, hay un episodio de Dirty Money, de Dinero Sucio en Netflix. El primero, de hecho, es donde hablan sobre este caso y lo pueden ver gráficamente. Hay tomas de la fábrica de Volkswagen en Wolfsburg, Alemania, y es muy interesante ver pues todas estas tomas de las fábricas de carros. Me parece súper tuani, súper interesante. Entonces los invito a que la vean, a que vean. Es un documental muy bueno este Dirty Money. Habla de varios casos, varios fraudes ahí que son, que son muy interesantes. Entonces, nada, recuerden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Listen Notes, Breaker. Hay un montón de plataformas de podcast donde pueden
encontrar Instinto Criminal en la página web instintocriminal.com. Pueden encontrar el enlace a cada una de esas aplicaciones. También pueden encontrar un blog que empezamos hace cerca de 1 o 2 meses. Entonces ahí pueden leer el blog y también encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter para memes, noticias y otros detalles. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en el próximo episodio.